Hablemos de educación y hablemos de educación en esta misión del tramoyero a partir de la iniciativa de la señora ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien no proviene del sector educativo sino de la Cámara de Comercio de Bogotá. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha anunciado en el día de ayer una reforma fundamental a todo el sistema de la educación superior en Colombia. Evidentemente, como en todo proyecto de ley, debe haber cosas interesantes, cosas propositivas, cosas que indudablemente pueden contribuir a la mejoría del sistema. Pero hay algo realmente preocupante, algo que ha llamado la atención de académicos, de expertos, de investigadores en el campo de la educación superior y sobre todo de rectores de universidades no solo públicas, sino privadas, de universidades serias privadas. En lo que se ha contemplado dentro de esta reforma a la educación superior, se habla de algo así como legalizar a las instituciones privadas de educación superior bajo la figura de tener ánimo de lucro. Y digo legalizar porque más o menos se da a entender que eso ya existe, que hay gente que hace negocio con la educación superior en Colombia. Entonces, ¿por qué no que tengan ánimo de lucro y que paguen impuestos? Eso con la iniciativa de que obviamente esos impuestos redunden en beneficio del sistema, que haya préstamos para estudiantes, de modo que puedan acceder a esas instituciones, etcétera, etcétera. Aquí lo único que se le ocurre a cualquier académico que tenga un poquito de olfato es que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y obviamente se ve también que pese a la buena voluntad de la señora ministra, ella no conoce el sector educativo. Si hay algo que caracteriza a la educación y a la apuesta por la educación en cualquier país del mundo civilizado que se respete, es una apuesta por la educación pública. Solamente la educación pública garantiza que haya por lo menos una mínima equidad en el acceso a las oportunidades sociales. Evidentemente en Colombia han proliferado desde hace unos buenos decenios una cantidad de instituciones de educación privada. Esto no solo en términos de las instituciones universitarias o de educación superior, sino también en términos de escuelas y colegios. Hubo algo que definitivamente se dañó, la palabra más específica es se perrateó con respecto a la educación pública básica y media. Fue cuando en el gobierno de Andrés Pastrana, al ministro de entonces, de cuyo nombre no me quiero acordar, se le ocurrió inventar la promoción automática, es decir, que los estudiantes pasaban automáticamente, aprobaban automáticamente su curso y que solo una franja muy reducida podía perder si no cumplía con los objetivos o con las competencias que se le pedía en primaria y en educación media. Pues bien, el cuento de la promoción automática era simplemente para mostrar cifras y para decirle a los organismos multilaterales: estamos efectivamente acabando con el analfabetismo, estamos cumpliendo las metas de educación que otros países se fijan, y desgraciadamente para seguirle mendigando limosnas a los organismos multilaterales. Era una tramoya, un tramoyero fue el que hizo eso y fue un fracaso, tanto que al final de su mandato la ministra Cecilia María Vélez tuvo que acabar con la promoción automática, porque evidentemente una cosa es que haya promoción automática en un colegio público, por ejemplo en un curso donde hay 40 niños, 40 estudiantes, 50, y en uno privado donde hay una relación mucho más personalizada entre el docente y el discente. Evidentemente, pues hay una cualificación mayor y hay un ejercicio completamente distinto de adquisición de competencias, de manejo de información y de conocimientos cuando hay una educación más personalizada. Esto no ocurre en los establecimientos públicos de educación básica y media. Entonces ahí estamos evidentemente ante un fiasco feroz en el cual el país se desbarrancó durante casi o más de una década. Finales del gobierno Pastrana y todo el gobierno Uribe, una década. Efectivamente hubo desbarrancadero de la educación. Y ahora nos vienen con el cuento, obviamente porque se han multiplicado geométricamente las instituciones de educación superior privadas, garaje y de garaje. Hace un tiempo yo fui traductor de una misión canadiense que pretendía, dijéramos, asesorar a estas instituciones en materia de educación. Y a mí me daba mucha vergüenza teniendo que traducir al francés. Este señor dice que es propietario de 5 universidades.
cuando en ningún lugar del mundo alguien se abroga el derecho de ser dueño de 5 universidades. Obviamente eran casitas de garaje en donde el laboratorio de física era una roseta con un bombillo fundido y ahí se suponía que hacían experimentos de física o de electrónica. Entonces, esto es muy desafortunado, tan desafortunado como que en Colombia el mayor negocio que puede haber es crear una iglesia de garaje y cantar alabaré y alabaré y alabaré a mi Señor y gloria, gloria, aleluya, y pedir los diezmos ya con datáfono, como lo hacen en el estrato superior, en el medio y en el centro misionero Bethesda, o crear una universidad de garaje como hay tantas que proliferan actualmente en el país. Es una desgracia, y lo curioso en términos de las reacciones iniciales que esto ha suscitado es que no ha sido una gran reacción de rectores de universidades públicas, como por ejemplo ayer el señor rector Moisés Basserman de la Universidad Nacional se pronunció en el acto de inaugurar o de reinaugurar el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad en Bogotá, y señaló justamente lo grave de la situación y lo que nos corresponde a académicos y estudiantes un poco para contraargumentar en pro de esta iniciativa, por lo menos en ese y en otros aspectos que indudablemente chocan con la autonomía universitaria, sino que ha habido otros rectores de universidades serias privadas. Alguien se manifestó de parte de la Universidad de los Andes, de parte de la Universidad Javeriana el rector Joaquín Sánchez y por supuesto el rector José Fernando Izaza como presidente de las universidades de Colombia, de parte no solamente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en donde ven absolutamente preocupante que se pretenda legalizar a estas instituciones realmente piratas con ánimo de lucro que se dedican a la educación. Ya no se habla entonces de la mercantilización y de la industrialización de la pedagogía, sino de la comercialización barata, porque el problema es que es una medida barata, es una medida de remiendo que le va a hacer un daño fatal de por vida a la educación superior en Colombia. Quiero traer a colación para terminar esta misión lo que decía Rafael Gutiérrez Girardot, a propósito de que esta sociedad es una sociedad egoísta, profundamente egoísta, y eso está en la raíz de nuestra violencia en Colombia. Y ese egoísmo se acuña en haberle permitido liberalidad, libertad a todo aquel que quisiera llevar una escuelita en su corazón, o mejor, fundar una escuelita o un colegio. Y ahora cualquier hijo de vecino puede ser dueño entonces de una institución de educación superior, dueño de una universidad. Indudablemente eso va a contribuir a desbarrancar la sociedad colombiana, y tenemos que prepararnos académicos de todos los órdenes para contraargumentar y por supuesto hacerle ver a la señora ministra que proviene de la Cámara de Comercio de Bogotá que las cosas no se hacen así, que legalizar el ánimo de lucro en ciertas instituciones de educación superior es como legalizar los falsos positivos en Colombia. Nos vemos en otra entrega del Tramoyero dentro de 8 días. Hasta pronto.